referirnos a uno de los tres pilares del derecho procesal, a la jurisdicción. Es decir, vamos a analizar la actividad que lleva a cabo el Poder Judicial. Ante todo, tanto el ciudadano común como nosotros mismos, los abogados, solemos utilizar incorrectamente el término. En verdad es un término multívoco y por lo tanto ustedes mismos se van a dar cuenta que solemos referirnos impropiamente al término jurisdicción, entonces lo relacionamos con las atribuciones que tiene un cierto órgano o una cierta repartición y decimos tal oficina o tal secretaría tiene jurisdicción en materia administrativa o en materia laboral. Esto es incorrecto. De la misma manera, y más comúnmente todavía, nos referimos a un cierto ámbito territorial donde despliega su competencia un órgano. Entonces decimos, tal hecho ocurrió en la jurisdicción, esto es muy común, en la jurisdicción de la comisaría tal. O también en este mismo sentido de ámbito territorial hablamos de aguas jurisdiccionales, como ámbito territorial en el cual ejerce la soberanía del Estado, en el cual se ejerce la soberanía del Estado, o hasta donde alcanza la soberanía del Estado argentino, 200 millas marinas, aguas jurisdiccionales. Bueno, son todos términos corrientes, pero que no tienen que ver con lo que queremos decir nosotros aquí en derecho procesal cuando hablamos de jurisdicción. Y menos que menos, y esto es lo más importante, debemos confundir la jurisdicción con la competencia. Fíjense de qué manera también impropia hablamos de tal juez con jurisdicción en materia civil y comercial, o tal otra cámara que tiene jurisdicción en la provincia de Santa Fe. Esto es incorrecto porque confunde lo que es jurisdicción con lo que es competencia, y son dos nociones básicas, técnicas, que conviene distinguir, y desde ya las distinguimos, aunque sea rápidamente o preliminarmente. La jurisdicción es el todo. La competencia podemos decir que es la parte, es un fragmento, es la medida o el límite de la jurisdicción. Todos los jueces, por el solo hecho de ser tales, todos los órganos jurisdiccionales prestan, llevan a cabo actividad jurisdiccional. Todos tienen jurisdicción. Cualquier juez, por el solo hecho de ser designado tal, tiene jurisdicción, pero no tiene competencia para entender en todos los asuntos. Por eso la competencia limita o establece, según determinadas pautas o normas legales, dentro de qué tipo o clase de asuntos o causas ese juez puede prestar válidamente la jurisdicción que tiene. Es decir, puede llevar a cabo su actividad, la actividad propia del órgano jurisdiccional. Entonces, distingamos estos dos términos. Luego vamos a hablar a lo largo de otras bolillas de la competencia. En definitiva, la jurisdicción, nos quedamos por ahora con que es una actividad del Poder Judicial. Es esto, una función, una actividad que lleva a cabo el Poder Judicial. Y podríamos decir que es, por simplificación, la actividad prototípica del Poder Judicial, y que basta, distinguirla o caracterizarla como toda la que lleva a cabo el Poder Judicial, así como hablamos de actividad legislativa, como la que lleva a cabo el Poder Legislativo o la Cámara, o actividad administrativa como la que lleva a cabo el Poder Ejecutivo. Bastaría esta simplificación, es decir, distinguir a la jurisdicción por el órgano del Estado que la lleva a cabo. Sería insuficiente y sería engañosa también. ¿Por qué? Porque si bien la actividad prototípica del Poder Judicial es la actividad jurisdiccional, también el Poder Judicial ejerce otras funciones y lleva a cabo otras actividades. De hecho, por ejemplo, la Corte Suprema dicta circulares, dicta acuerdos y regula el funcionamiento de determinada cuestión, ejerciendo sus funciones de superintendencia, dicta determinadas normas para nombramiento de funcionarios, interviene en concursos, es decir, lleva a cabo una serie de actividades que son más bien de tipo
netamente administrativo, regulatorias de su propio funcionamiento interno y del funcionamiento de todo el Poder Judicial, pero esto no es propiamente actividad jurisdiccional. Para eso tenemos que hablar del contenido y de la finalidad de la actividad jurisdiccional para decir, bueno, esto es jurisdicción, dentro de todas las funciones que lleva a cabo el Poder Judicial como la más prototípica y aquella a la cual nos vamos a detener en estudiar. Vamos a definir, en definitiva, por el contenido y por la finalidad, por el resultado a la jurisdicción. Entonces, decimos que jurisdicción es la actividad llevada a cabo por el Estado a través de una autoridad imparcial que se ejerce en forma independiente e imparcial dentro de un proceso judicial. Fíjense cuántas notas vamos apuntando, y que tiene como resultado la creación de una norma jurídica individual, que también tiene características. Es irrevisable para los demás poderes del Estado y, llegado un momento, es también inmutable para la propia actividad jurisdiccional. Entonces, vamos a desgranar rápidamente esta definición. En primer lugar, decimos que es una actividad estatal, es decir, la lleva a cabo el Estado. ¿A través de quién? Del juez, del órgano jurisdiccional. Órgano que puede ser unipersonal o pluripersonal. El Estado es el que presta la jurisdicción. Es el Estado al cual las partes han llamado a intervenir para resolver el conflicto de intereses. ¿Y cómo lo han llamado a intervenir? El actor ejercido para esto ejerce el derecho de acción y plasma una pretensión propia en una demanda. Esa demanda da inicio al proceso judicial y en el marco del proceso judicial es donde el Estado va a prestar jurisdicción. Pero entonces, en primer lugar, actividad netamente estatal. Por ejemplo, debemos tachar la actividad que lleva a cabo un árbitro y decir que no es jurisdicción. Bueno, depende del criterio. En verdad, el árbitro es un tercero también que viene a resolver un conflicto de intereses al cual se lo llama en lugar del juez, es privado, no es público, y va a dictar un laudo con las mismas características y fuerza ejecutiva de una sentencia. Sin embargo, va a tener distinciones con lo que nosotros vamos a decir que es actividad jurisdiccional. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque el árbitro no tiene imperium, es decir, la ejecución forzada del laudo no se lleva a cabo ante el tribunal arbitral, sino ante la justicia. Es decir, dentro de las notas típicas de la jurisdicción, el árbitro carece de imperium. Pero bueno, en definitiva también es un tercero que heterocompone el conflicto. Pero conviene desde ya distinguir y saber estas notas que le faltan al árbitro. Nosotros nos quedamos con que, volviendo a la jurisdicción de la que estamos hablando, de los cuales nos vamos a referir en este curso, es una actividad del Estado, manifestación de la soberanía del Estado. Es una de las tres funciones del Estado. En segundo lugar, dijimos que se lleva a cabo a través de una autoridad imparcial. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense qué término técnico y propio del derecho procesal, que no existe en el diccionario. Imparcial quiere decir ni más ni menos que el juez no es parte en el conflicto de intereses. Se ubica como tercero en el vértice del triángulo, pero mantiene una actitud de equidistancia con relación a las partes. Si en una cierta actividad que se lleva a cabo para resolver un conflicto, el juez además es parte de ese conflicto, allí no hay jurisdicción. Por ejemplo, en la actividad administrativa, cuando la administración pública interviene resolviendo, por ejemplo, un recurso de reconsideración, dentro de los llamados recursos administrativos de la ley que los regula. En ese caso no hay jurisdicción propiamente dicha, porque la administración que va a resolver ese recurso no solamente interviene resolviéndolo como juez, entre comillas, sino que también es parte en ese conflicto con el administrado. Entonces, aunque hablemos de actividad pseudo jurisdiccional, es eso,
pseudo jurisdiccional, no es jurisdicción netamente o propiamente dicha, porque le falta la nota de la imparcialidad de quien está resolviendo el conflicto. Además, volviendo a la definición, dijimos que se lleva a cabo con dos notas características: independencia e imparcialidad. El juez actúa, por lo menos, como expresión de deseos, ¿no es cierto? Y apuntando a ello, en forma independiente. ¿Por qué? Porque va a resolver el conflicto conforme su saber y entender, sin tener que subordinar su opinión a ningún poder del Estado, y tampoco dentro de la estructura del Poder Judicial, sin siquiera tener que acompasar o acoplar su decisión a un órgano superior. Cada juez, y concretamente la primera instancia con relación a las instancias superiores, es independiente para resolver conforme su criterio. No existe en nuestro sistema una obligación jurídica de seguir la jurisprudencia de los tribunales superiores. El juez de primera instancia no tiene por qué acompasar su decisión a la opinión de la Cámara, ni tampoco la Cámara a la de la Corte. Sí hay en esta última vinculación se dice una obligación moral de los jueces de seguir la jurisprudencia de la Corte. Es decir, para apartarse de ella, ¿pueden apartarse? Sí, la respuesta es sí, pero deben hacerlo con una opinión suficientemente fundada que conduzca a ese apartamiento. De hecho, lo pueden hacer, pero bajo esas condiciones. En definitiva, no es nula una sentencia porque no siga la jurisprudencia de la Corte. Sí es que se aparta de ella con fundamentos. Y tampoco, como decíamos hace un momento, el juez debe seguir, menos que menos, opiniones o condicionamientos de otros poderes del Estado. Y también se lleva a cabo esta función de manera imparcial. Es decir, que el juez, al menos también en una expresión de deseos, debe mantenerse en un lugar lo más equidistante y objetivo con relación a las partes, y para salvaguardar, es decir, poniendo un poco entre paréntesis por supuesto el juez es humano, pero a la hora de fallar debe poner entre paréntesis toda la carga subjetiva de acercamiento o, al contrario, de rechazo, no más de animosidad que pueda tener con alguna de las partes por motivos de cualquier tipo, ideológicos, religiosos, y poner entre paréntesis también lo que es su cercanía por algún tipo de contacto extrajudicial o judicial, para salvaguardar estas notas, esta independencia que a veces es complicada, sobre todo en lugares pequeños, ¿no es cierto? Bueno, como también puede ser Rosario, pero sobre todo, por ejemplo, pensemos en un juez que ejerce sus funciones en un pueblo o en un lugar pequeño, donde todos los habitantes del lugar son sus conocidos y algunos más íntimos que otros. Entonces, en definitiva, es lógico que jueguen todas estas interferencias. Para salvaguardar la imparcialidad, les decía, existen instituciones que seguramente ustedes conocen, como la recusación, que para apartar al magistrado que pueda estar influenciado por alguna de estas por algunos de estos puntos de contacto con la materia del litigio o con las partes del litigio o con sus abogados. Y existe también como contracara la excusación, es decir, también el juez de motu propio se puede apartar del conocimiento del asunto cuando se ve influenciado por estos condicionamientos. Volvamos a la definición. Se lleva a cabo entonces en forma independiente e imparcial y con ciertas notas que vamos a ver en un momento. ¿Y dónde se lleva a cabo? ¿Cuál es el marco? El proceso judicial. No hay otro lugar. El ámbito único y adecuado para la prestación de la actividad jurisdiccional es el proceso. El proceso al cual le da inicio, ¿quién? El actor. ¿Con qué?
con la demanda. El actor, recordemos, volvamos a decirlo, tiene su derecho de acción, como derecho que tiene toda persona, y lo pone en marcha, lo ejerce en concreto cuando inicia un proceso volcando su pretensión en una demanda. Entonces, esa demanda da inicio al proceso judicial, es el acto de inicio. Dentro del proceso judicial, que luego se desenvuelve con una serie concadenada de actos, el juez presta jurisdicción. Y volviendo a la definición, ¿cuál es el resultado? ¿A qué se apunta en el proceso? Más allá de que pueda terminar de modos anticipados, ¿no es cierto?, con la transacción, por ejemplo, con un desistimiento, ¿a dónde apunta el proceso judicial? Apunta a una sentencia. El juez resuelve el conflicto con una sentencia que es una norma jurídica individual, que se diferencia básicamente de la norma del Poder Legislativo, porque es una norma que remite solo a las partes, es decir, tiene un efecto relativo a las partes del litigio, a diferencia de la norma del Poder Legislativo, que es general, y refiere o resuelve un conflicto que tiene que ver con hechos que han sucedido en el pasado, a diferencia de la norma del Poder Legislativo, que apunta hacia el futuro, regula situaciones futuras. Esa norma jurídica individual, además de tener estas características de resolver un conflicto particular y solo relativo a las partes que ha ocurrido en el pasado, tiene una nota fundamental, que es que resulta irrevisable para los demás poderes del Estado. Una norma puede ser cambiada por otra del Poder Legislativo, ¿verdad? Un acto del Poder Administrativo puede ser revisado en el ámbito del Poder Judicial. Es decir, todos los actos, esta es nuestra garantía como ciudadanos, todos los actos del Poder Ejecutivo pueden ser revisados por la justicia. Sin embargo, esto no ocurre a la inversa. Una sentencia, una vez dictada, no puede ser revisada por otros poderes y en algún momento incluso, y con esto terminamos, esa sentencia además adquiere el carácter de inmutabilidad para la propia estructura o para la propia actividad jurisdiccional. Hay un momento, que no es apenas se dicta, en donde la sentencia adquiere una cualidad muy específica que es la cosa juzgada. La sentencia hace cosa juzgada. ¿Cuándo hace cosa juzgada? Cuando una vez que ha sido notificada a las partes la consienten expresamente o bien la recurren a las instancias superiores y esos recursos que tienen disponibles según la ley se agotan. Una vez que se han ejercido y agotado los recursos, también adviene la cosa juzgada. Entonces, por acción o por consumación, la sentencia llega un momento que hace cosa juzgada y deviene inmutable. Y forma parte, para las partes, de su propiedad, en el sentido y con un alcance amplio del artículo 17 de la Constitución Nacional. ¿Qué notas tiene la jurisdicción? Es decir, ¿qué características además tiene? ¿Cuáles son los poderes deberes? Vamos a decir así. Creo que en el programa está como elementos de la jurisdicción. Pero con esto nos referimos a cuáles son los poderes deberes que tienen los jueces. ¿De qué manera, en forma dinámica, prestan esta jurisdicción? En forma muy, a lo mejor les va a llamar la atención, pero clásica para nosotros, se suele hablar de elementos o describir los poderes deberes de los jueces a través de voces latinas. Entonces, en primer lugar, uno de los elementos de la jurisdicción es la notio, que en realidad se dice nocio. ¿La nocio qué es? Es la primera nota, el primer elemento. Es la facultad de ver que tienen los jueces de entender, de conocer en un determinado conflicto de intereses, siempre y cuando sean competentes para hacerlo. De inmiscuirse, de conocer para resolverlo. Esto es la nocio, la facultad de ver del conocimiento del juez. Luego, la segunda nota es la vocatio, es decir, la facultad de ver de los jueces de llamar a las partes a comparecer al proceso, bajo un apercibimiento que es jurídico, que es el de la rebeldía.
El juez toma conocimiento del conflicto y llama a las partes a que vengan a tomar participación en el proceso. En tercer lugar, el imperium. Mejor dicho, en realidad el imperium se desgrana en dos elementos: la coercio y la ejecutio. La coercio es la facultad de ver de los jueces de usar la fuerza pública, tanto sea sobre las cosas, por ejemplo, un secuestro de un bien, como sobre las personas. Un testigo que no quiere venir a declarar o que se lo ha llamado y no ha comparecido a la audiencia para declarar, se lo puede traer por la fuerza pública al proceso. Eso es parte del imperium que se deslinda en la coerción. La coerción sobre las personas o las cosas para hacerlas participar del proceso que se ha puesto en marcha. Luego, la nota típica, judicium, es decir, la facultad de resolver, de dictar sentencia, el deber de fallar. El juez actual, a diferencia del juez del derecho romano, no puede desligarse del deber de fallar, por ejemplo, porque ve oscuro el caso, porque le faltan pruebas. El juez tiene el deber de fallar y hacerlo a través de una resolución razonablemente fundada, así dice el artículo 3 del Código Civil y Comercial. No existe en nuestro derecho lo que se llamaba en el derecho romano la non liquid, es decir, la facultad de decirle a las partes, o la posibilidad de decirle a las partes, tráigame más pruebas porque estas son insuficientes para que yo falle. De alguna manera u otra, el juez tiene que resolver el conflicto. Si faltan pruebas, rechazará la demanda, pero debe hacerlo. Por supuesto, siempre que se den los presupuestos procesales para ello y los llamados presupuestos materiales que vamos a ir conociendo. Pero si están dados esos presupuestos, no puede desligarse del deber de fallar. Y por último, el imperium, la otra fase del imperio, que es la executio, es decir, la posibilidad de lograr obtener la ejecución forzada de lo decidido. Siempre, toda sentencia tiene un modo de ejecutarse forzadamente si es que notificada a quien debe cumplirla, esta no la cumple en forma voluntaria. Entonces, hay distintas maneras de lograr la ejecución forzada: astreintes, subasta de los bienes, etc. Bueno, con esto concluimos las notas de la jurisdicción la jurisdicción y las notas que la caracterizan. En otra clase, en otro video, vamos a ver la clasificación.